Buenas noches compañeros y doctor, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la concentración y dilución de orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Vamos a revisar unos conceptos básicos. Del líquido extracelular va a depender la concentración, una concentración adecuada de agua, por lo cual va a depender de esto que la osmolaridad esté equilibrada. La osmolaridad está determinada por la cantidad de soluto, en especial del sodio, dividida por el volumen del líquido extracelular. La concentración de cloruro de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular están regulados por la cantidad de agua extracelular. Es decir, que mientras más agua exista, va a existir menos solutos, por lo cual la osmolaridad no va a ser tan elevada. Mientras que exista una menor cantidad de agua, la osmolaridad va a estar elevada. Esto va a dar paso a que se creen medios hipertónicos o hipotónicos. El agua corporal está controlada por la ingestión de líquido y la excreción renal de agua. Los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de orina diluida. Los riñones pueden variar proporciones relativas de solutos y agua en orina. Un exceso de agua va a producir que la osmolaridad de agua esté reducida, es decir, que la orina va a salir con una osmolaridad de 50 milismoles por litro, mientras que la deficiencia de agua va a producir que la osmolaridad del líquido extracelular esté elevada, es decir, que la orina salga de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Los riñones van a excretar van a modificar estos cambios en la osmolaridad de una forma independiente de la excreción de solutos como sodio y potasio, es decir, que esta excreción de solutos no se verá comprometida. La hormona antidiurética controla la concentración de orina. Eh, Existe un sistema de retroalimentación que regula la osmolaridad y la concentración de sodio en el plasma al excretar agua independientemente de los solutos. Un pilar fundamental va a ser la ADH o vasopresina. El aumento de osmolaridad en líquidos corporales, es decir, que exista una menor cantidad de agua, va a producir que en el óvulo posterior de la hipófisis se libere ADH. Esta va a aumentar la permeabilidad al agua en túbulos distales y conductos colectores, lo que va a elevar la reabsorción de agua y eliminará el volumen urinario. Mientras que si existe un exceso de agua, va a disminuir la ADH y se disminuirá la permeabilidad al agua del túbulo distal y conductos colectores y se excretarán grandes cantidades de agua en orina diluida. Mecanismos renales para excretar una orina diluida. Cuando hay exceso de agua, el riñón excreta hasta 20 litros de orina diluida, es decir, está teniendo unos 50 miliosmoles por litro. El riñón reabsorbe solutos mientras deja de reabsorber grandes cantidades de agua en porciones distales de la nefrona, incluidas la porción terminal del túbulo distal y conductos colectores. Es decir, que se va a reabsorber solutos, pero el agua no, no de la misma manera, debido a que va a haber un exceso de esto. Cuando el filtrado glomerular recién se forma, su osmolaridad es igual a la del plasma, es decir, unos 300 miliosmoles por litro. Pero para excretar el exceso de agua se debe diluir el filtrado a medida que avance en el túbulo, lo cual va a lograr una reabsorción de solutos en mayor cantidad, pero en algunos segmentos. Aquí vemos que después de una ingesta notable de agua, veremos que ésta va a irse excretando en mayor medida que los solutos. Como vimos que los solutos no se verán comprometidos. Aquí vemos de la misma manera. Conforme va avanzando a través de todos los túbulos renales, esta se va a ir diluyendo, es decir, que su osmolaridad se va a ir reduciendo. Por lo cual, si es que nosotros bebemos grandes cantidades de agua, la orina va a salir un poco transparente. El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. El líquido fluye a través del túbulo proximal, los solutos y agua se reabsorben en igual proporción, lo cual va a producir unos cambios leves en la osmolaridad. De esta manera, el líquido del túbulo proximal permanece isosmótico respecto al plasma, es decir, aquí no van a haber grandes cambios en la osmolaridad del líquido tubular. El líquido, cuando pasa por el asa de Henle, el agua se va a reabsorber por ósmosis, y esto va a alcanzar el equilibrio intersticial circundante de la médula renal. Va a crearse un ambiente muy hipertónico, es decir, que a medida que avance por el asa de Henle hasta llegar a la médula renal, va a aumentar la concentración de solutos y se va a disminuir la concentración o volumen de agua. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle. En la rama descendente del asa de Henle, o especialmente en el segmento grueso, va a haber una reabsorción con mayor avidez
el sodio, potasio y cloro. Esta porción es impermeable al agua incluso en la presencia de ADH. El líquido tubular se va diluyendo a medida que fluye por el asa de Henle hacia la porción distal hasta la porción inicial del túbulo distal. Es decir, que conforme vaya avanzando hacia el túbulo distal, la osmolaridad va a ir disminuyendo, es decir, va a haber una menor concentración de solutos hasta llegar a los 100 miliomoles por litro. Esto va a ser independiente de ADH. El líquido que abandona la parte inicial del segmento tubular distal es hiposmótico, es decir, que la osmolaridad va a equivaler a un tercio de la del plasma. El líquido tubular se diluye aún más en los túbulos distales y colectores si no hay ADH. Líquido diluido en la porción inicial del túbulo distal se dirige a la porción final del túbulo contorneado distal. El conducto colector cortical y conducto colector va a ocurrir una reabsorción adicional de cloruro de sodio. Cuando falta ADH, esta región va a ser impermeable al agua, lo que causa que el líquido se diluya más y llegue a una osmolaridad de 50 miliosmoles por litro, lo cual va a aumentar el volumen de la orina diluida. El mecanismo de formación de la orina diluida básicamente es la reabsorción continua de solutos en los segmentos distales, pero no en la reabsorción de agua. En condiciones normales, el líquido que deja el asa de Henle y primera porción del túbulo distal siempre estará diluido sin importar ADH, es decir, va a haber una menor concentración de solutos. A falta de ADH, la orina se diluye más en parte final del túbulo distal y conductos colectores y va a aumentar el volumen de la orina diluida. Muchas gracias.